Sí, a ver, Volvemos el artículo que ibas a ampliar. Sí, bueno, es un artículo que, repito, salió ayer en Cypher Brief. Quien se pueda suscribir es uno de los medios que yo más sigo en materia de seguridad global y nacional, por especializado. supuesto. Especializado. Y usted ve quienes escriben, las plumas que escriben ahí, se cae para atrás. Se cae para atrás. Exdirectores de la Agencia Central de Inteligencia, exdirectores de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, exsecretarios de Estado, larga lista, especialistas en todas las áreas. Y esta vez le tocó el turno publicar un artículo que lo voy a traducir en español, se llama El mundo merece algo mejor que Putin y también el pueblo ruso. Y está escrito por Rob Dannenberg. Rob Dannenberg fue una leyenda dentro de la Agencia Central de Inteligencia, fue jefe de operaciones del Centro de Contraterrorismo, fue varias veces, fue jefe de la estación de la CIA en Moscú durante largo tiempo, conoció a Putin, una larga y respetadísima carrera. Por cierto, he estado aquí en Miami, estuve en el Museo de la Brigada 2506 y básicamente el análisis que hace Rob sobre lo que ha traído Vladimir Putin con esta invasión a Ucrania, yo lo voy a resumir en unas pocas líneas porque son temas que aquí en la mesa con Andrés Reinaldo, José Antonio Évora, Juan Manuel Cabo y un servidor hemos estado discutiendo, hemos cogido ángulos, pero Rob en su artículo lo unifica y hace un análisis profundísimo. Por incisos, además. Sí, dice, por ejemplo, ¿qué ha traído la guerra de Vladimir Putin, la invasión a Ucrania? Ha traído de vuelta la guerra a Europa, que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Dice, y básicamente cita algunos datos, dice, la invasión a Ucrania ha resultado... O desde la desintegración de Yugoslavia. Sí, lo que pasa es que no... fue muy localizada. Pero no tuvo el impacto, sí. Claro. Kosovo no tuvo el impacto. Fue más bien una guerra civil. Fue una guerra civil, una guerra Pero étnica. Rusia explota el tema ese a través de Serbia. Claro, y de los serbio-kosovares. Ahora Yugoslavia era un país, digamos, ficticio porque se unió bajo Tito. Sí, Tito era la mano dura que lo unía. Sí, bueno, estaba la Gran Serbia, los croatas, los macedones. Ese es el lugar quizás de Europa donde han empezado las dos guerras mundiales. Y las grandes culturas y las religiones están ahí. Ahí están musulmanes. Ahí están musulmanes, con cristianos, los cristianos ortodoxos, están los católicos, o sea, en esa región del mundo hay todo. Es un lugar increíble. Pero a lo que voy es que... Por eso hay una frase, disculpa, que como están los Balcanes, cuando algo... La balcanización. La balcanización quiere decir que se formó la de San Quintín. La balcanización. Pero lo que dice Rob es que la invasión a Ucrania de parte de Rusia ha traído, y cito algunas cifras, señores, 575,000 bajas, que incluyen 50,000 soldados rusos muertos en combate y aproximadamente 31,000 ucranianos. Y las estimaciones de daños a la propiedad en el territorio ucraniano como resultado de la guerra superan 155,000 millones de dólares en 2 años. O sea, esa es la Segunda Guerra Mundial, eso es la destrucción. Pero dice además del costo de guerra y de la guerra en cuanto a vidas humanas y a los daños a la propiedad, la guerra de Putin preocupa sobre todo por el tema, y esto ha sido poco observado, del ataque a la planta nuclear de Zaporilla, la más grande, por cierto, de Europa, que ha llevado a la región al borde de un desastre ecológico, después de lo que ocurrió en Chernobyl, que todos nos acordamos. Que también es Ucrania. A nivel estratégico, la guerra de Putin ha sido desastrosa incluso para él mismo. ¿Por qué razón? Porque Suecia y Finlandia en menos de 2 años se han unido a la OTAN. Ah, sí. ¿Ok? Y el mar Báltico, que era de dominio de la flota rusa, se ha convertido prácticamente en un lago de la OTAN. La OTAN tiene ocupado eso. Exactamente. La guerra en Ucrania, la guerra de la invasión a Ucrania ha convertido a ese país en una fuerza militar poderosa, probablemente, dice él, la más grande en cuanto a número en Europa, salvando la rusa, por supuesto. Porque dice, la ironía es que Putin ha puesto a Ucrania en el camino de una probable membresía de la Unión Europea, que antes, hasta ese momento, los rusos la habían detenido. Y hasta la misma Unión Europea había tenido sus peros. Exactamente. Sí. Hasta, en la cumbre de Alemania de 2007, donde estuvo Bush.
Putin ha obligado a Occidente a darse cuenta de que necesita aumentar el gasto en defensa y se ha comenzado a rearmar. Y lo vimos en uno de los programas que tuvimos aquí, como, por ejemplo, Gran Bretaña anunció que volvía a la era nuclear con una inversión de 800 mil millones de dólares. En submarinos nucleares, en armamento nuclear. Francia se está rearmando nuclearmente igual. Pero lo que apunta es esto, y es un dato que yo no había visto. Lo había visto en alguna cifra, pero no una conclusión tan certera. Putin está convirtiendo de manera muy rápida a Rusia en un país del tercer mundo. Todos los números económicos lo dicen. O sea, la caída en las inversiones, la caída en la bolsa de Moscú. Aunque está haciendo mucho dinero con el petróleo. Con el petróleo, pero no reemplaza. Que si Estados Unidos entra en el mercado del petróleo y suelta petróleo para el mercado, olvídate. Putin se tiene que meter pero los otros rubros que exportaba la economía rusa, que no era de las más boyantes en Europa. Tenía un volumen similar al de Corea del Sur. Claro, que es más pequeño. Con el tema de ese volumen caído. Y dice además, y con esto concluye porque es extensísimo, hace un análisis de los siloviques del círculo de Putin, hay que leerlo. Dice, además de todo, la guerra de Putin ha costado a los atletas rusos la oportunidad de participar. Sí, señor. Eso donde tiene un impacto es en la psicología social del pueblo ruso, que es un pueblo por naturaleza, la cultura eslava en general, muy competitivo. Muy competitivo. O sea, tú ibas a cualquier... Nosotros, en cualquier deporte. No, y los rusos, además, después de la caída de la Unión Soviética, una de las cosas que caracterizaba a la sociedad rusa es su orgullo, su alegría. El alma rusa. De que podían ser parte de Europa, de que podían volver a compartir la música, los valores, y esto los excluye de esa Europa. Sin embargo, Andrés, tú hiciste una observación cuando estábamos intercambiando ideas por el teléfono, que es importante. Putin, y no solo Putin, sino su entorno, han logrado algo fundamental, que es que se han afianzado en su poder interno. Sí, ¿Qué es lo importante para ellos? Lo primero que los ayudó fue la pandemia. Sí. ¿No? ¿Recuerda? Cuando la pandemia llega, había las manifestaciones de los paraguas en Hong Kong, que se acabaron, que se iban a revitalizar, manifestaciones en Bielorrusia, en Kazajistán, en Georgia, en Turkmenistán, donde hay el dictador ese cantante que yo siempre me burlo, en la propia Rusia. Sí. ¿En dónde estamos ahora parados? La oposición rusa, bueno, su principal opositor lo mató, le salió un opositor militar, le tumbó el avión, el de Bielorrusia acabó militarmente con su oposición, con la ayuda de Moscú. Al de Azerbaiyán mandaron tropas. El de Azerbaiyán, el del Kazajistán. China acabó, no ha habido una manifestación más, ¿no? En Venezuela que había manifestaciones, ahora estaban en esta vía electoral. Esos regímenes, como dijo Miguel, ese regreso al tercer mundo es un regreso al poder absoluto. Y detrás de toda guerra, detrás de todo conflicto, hay una razón fundamental, que es el poder, el sostenimiento del poder. Puede haber las razones económicas, geopolíticas, guerras asimétricas, todos esos territoriales, temas. Pero al final, lo que le interesa a Putin es que no lo tumben. Lo que le interesa al régimen castrista es que no lo tumben. Y eso lo han logrado, Fíjate, él hace esa misma... Están más fuertes hoy internamente que nunca esos regímenes. Mira, él empieza haciendo ese análisis exactamente, dice que al principio decía, la estructura que logra construir Putin con los siloviki, que siloviki viene del ruso, silo viene de fuerza, y siloviki viene de la parte de los hombres de los aparatos de seguridad, del poder, o sea, del aparato de inteligencia, los servicios de inteligencia, el servicio, el operativo militar, que se han convertido en el poder político. Él dice que Putin logra en un tiempo muy corto reafirmar eso, pero dice otra cosa, que ese poder que él había acumulado para sí solo y que en principio le había dado puerta ancha, puerta abierta a los oligarcas rusos. Claro. Él hace la nueva oligarquía rusa. Bajo Putin se hace la nueva oligarquía rusa, porque Yeltsin no la logra consolidar como poder en sí. Dice que esa disputa del poder, ahora los oligarcas son los que han perdido la influencia. Y los silovikis que quieren reemplazar esa posición, el problema es que están presos frente a una guerra que no saben dónde va a terminar.
Y entonces, sí, es verdad, Putin tiene poder, se ha reelegido, creo que tú lo anotaste el otro día aquí, hasta el 2034. 20 años, ¿no? Ah, no, pero no, de la ahora en capacidad, adelante. de ahora en adelante, o sea, Putin tiene 70 años, 71. Es joven en términos políticos. Es joven en términos políticos, pero si el análisis de fondo es si Putin, bajo la falsa idea de lo que quería recobrar era la grandeza rusa, o como tú has apuntado, se acabaron las poder en revoluciones sí, de colores se acabaron. Claro, pero si tú dices, lo que él ha querido es todo el poder para mí, el Estado soy yo. Ucrania era un mal ejemplo. Pero el Estado soy yo. Es decir, mi objetivo es reconvertir a Rusia, a la grandeza de Rusia, en lo que supuestamente tuvo que llegar a ser, o es bajo ese principio todo el poder para mí. Yo, como tú, creo en lo segundo. Yo creo que el poder por el poder, y yo estoy aquí. Yo soy un Fidel Castro. No, impedir la occidentalización de todo el entorno exsoviético que trae. Esa occidentalización significa democracia, significa libre mercado, significa pérdida de control y su mentalidad. Este es un hombre del siglo XX, ¿eh? Este es un fruto de la KGB y no le podemos pedir, al menos a él, por su comportamiento, que se comporte como lo que no es. Es un tipo del aparato. Es un tipo del aparato. Y fíjate que como él actúa contra sus enemigos, es como hubiera actuado la Unión Soviética. Es un mafioso. Pero, ¿qué tú crees que es el comunismo, sino una mafia institucionalizada? De acuerdo. Eso es el comunismo, ¿no? Es un pretexto filosófico para la mafia. En el caso de él no es ideológico, ¿eh? No. Es una nueva ideología. No, ellos han reescrito todo eso. En Putin hay una mezcla. En Putin hay una mezcla que ninguna apunta a la democracia, que es, por un lado, el rescate de la herencia zarista, de la gran Rusia que dominaba incluso hasta Polonia, Lituania, todo eso. Ucrania. Exacto, esa es la gran Rusia zarista. La otra, predominio de la iglesia ortodoxa rusa, que además es su cómplice, además. Exacto, y que es una iglesia, sí, cada cohete de eso hay un cura ortodoxo ahí bendiciéndolo, que es una iglesia que se autoproclamó como la salvadora de Occidente después de la caída de Constantinopla. Chúpate esa. Y dice la misión de restaurar el dominio católico, ortodoxo en toda la Europa del Este, en fin, es la locura. Y la otra cosa, la herencia de la KGB. La otra cosa, la cosa mafiosa cleptocrática. O sea, es un cóctel tremendo. No, y además ya no hay sorpresas geográficas, porque cuando cae Constantinopla, que es poco antes del descubrimiento de América... 1421, ¿no? 1453. 53. Ajá. 29 de mayo de 1453. Donde Constantino, el último emperador... muere en combate, como todo un héroe. Bueno, hay dos versiones. No apareció más. No apareció más. No apareció. Yo adoro Oye, a Constantino. Pero si no descubren América, que es un nuevo mundo, ese avance del mundo musulmán no se sabe a dónde hubiera llegado. Sí, así es. No, sí, y que lo frenó Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Pero espérate, Juan, ese mundo que tú acabas de describir bajo Mehmed II gobernó... Tenía solo 19 años, por cierto. Gobernó 7 siglos y pico, incluyendo... hasta la Primera Guerra Mundial. Hasta el fin de la Primera Guerra. Hasta el fin de la 1919, cuando... Sí, hasta el fin de la Primera pero Guerra se frenó el allí. Imperio Otomano, ese Se fue frenó los allí grandes imperios. porque el mundo cristiano de repente descubrió un continente entero. Que Erdogan también es un hombre que tiene esa... El primer ministro turco. Esas El primer ambiciones, ministro turco. Erdogan. Exacto. Es un hombre que, además de todas las cosas, y que está en la OTAN, quiere restituir la gloria del antiguo Imperio Otomano. Claro, ahora, cuando regresemos de la pausa, Siria. yo quiero comentar esos artículos, porque ya he leído, no solo el que mandaste, Miguel, por la mañana, artículos donde esa flota no tiene importancia, esos son unos cacharros, unos cachorros oxidados. Realmente, esa es la mano de Cuba ahí atrás. Realmente es una muestra de debilidad por parte de Putin. Bueno, te pongo ejemplo, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. La blogófera dialoguera y procastrista, pero que dice que no es procastrista. Local, tú dices. En Miami, local. No ha mencionado lo... No. Pero tú sabes por qué. Yo creo, y con eso termino. No termine. Yo creo que
el fondo que tiene es que la flotilla de los barquitos rusos, como le llamas tú, va a tener un impacto, quiera o no esta administración, sobre la apertura. Sin duda. Vamos a ver. Yo sigo preguntándome desde el primer día, ¿y Cuba no va a pagar un precio por el alineamiento con el enemigo? No, ellos son el enemigo, pero ahora son el enemigo a la cuarta potencia. Vamos a una pausa. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.